Ok, entonces, estamos al aire, estamos en vivo en este programa que vamos a hablar de salud. Eh, Tenemos acá un gran invitado, Mauricio Cancino, gran amigo además. Fuimos compañeros de colegio como por 12, 11 años, por la diferencia de edad. Yo soy menor que él, claramente. Era mi padrino en el Ah, colegio. Sí, pues, bueno, Mauricio, muy bienvenido, muy buenas tardes, compadre. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Pues nosotros, después de unas semanas bien críticas, ya estamos en una semana más de mucho trabajo en los hospitales, en las clínicas de la zona, donde se ha hecho un esfuerzo extraordinario para poder dar soporte a la atención de pacientes por este coronavirus que nos ha puesto en jaque y que realmente en este momento a la ciudad del Paraíso también ha puesto a prueba, pero los equipos de salud con este tremendo esfuerzo aún han podido estar a la altura de la situación, pese a lo que tú pudiste ver en la visita las dos visitas que has realizado ya estos últimos meses en el hospital, donde has visto las condiciones en las cuales estamos y cómo se ha trabajado dentro del establecimiento para poder, ¿cierto?, poder dar atención de calidad a los pacientes que lo requieren. Sí, pues bueno, esa visita fue bien dura porque, bueno, al igual que en la salud primaria que ve la Cormual, el factor humano ahí es fundamental. Realmente, como toda ciudad pobre que se ha desvelado en este último tiempo, ya que pensábamos que éramos pobres, realmente nos dimos cuenta que estábamos carentes absolutamente de todo en este último tiempo. Y por eso, bueno, el país ha logrado agarrar el camino que está agarrando hacia una nueva constitución y un nuevo, una nueva carta, digamos, para esta sociedad. Es justamente el personal y el conocimiento el profesionalismo de los profesionales de la salud los que han logrado parar y tener funcionando todo como corresponde. A falta de recursos somos creativos, también a falta de recursos somos profesionales. Y eso se ha notado. Cuando fui al hospital, ahí lo vamos a comentar, esas dos visitas que realizamos junto con el concejal Claudio Reyes, eh, pudimos ver la precariedad y de un hospital tan importante como el Van Buren. Y en una ciudad que justamente ha perdido tantos hospitales. Teníamos el Cermena, teníamos el hospital alemán, teníamos el hospital naval, teníamos el de Formes, teníamos el hospital ferroviario. ¿Cuál más? Falta uno. Sí, ferroviario, naval, deformes, tal como tú dices, Cermena, El em, alemán y el el naval. alemán, claro. Sí, eran siete antes, quedan tres. Imagínate, imagínate. Sí, y todo esto también, si tú ves el número de camas, porque así se mide un poco los indicadores de salud para ver calidad, el número de camas de acuerdo al número de habitantes, nosotros estamos con 1,1 camas por cada 1.000 habitantes en nuestra servicio de salud al Paraíso y deberíamos tener al menos 4,1 camas. Entonces estamos muy mal. Y esto así nos pilló también la pandemia, nos sorprendió en una situación de un déficit absoluto, no solamente en temas de infraestructura, sino que también de presupuesto, tal como tú, y lo hemos conversado varias veces, tal como tú viste, desde el año 2019, que a mí me tocó en ese periodo ser director del hospital durante un poquito más de un año, trabajar con presupuestos escasos asignados a salud por la ley de presupuesto en el cual salud ya tiene para los hospitales un presupuesto cercano al 70% del gasto anual. Y eso indica que todos los años nos enfrentamos a un déficit importante al iniciar. Desde enero ya partes con una deuda de un 30%, que hablamos de 12.000, 13.000 millones de pesos, que eso es en un subtítulo, pero así, que el subtítulo 22, pero así puedes ir acrecentando esta deuda a medida que van pasando los meses.
Y esto no se le ha dado solución porque creo yo que el país tampoco le ha dado la importancia al aporte en salud. Para muestra te quiero decir un botón de un Datos, poco de datos. lo que hemos conversado en el aporte per cápita que se entrega por persona en salud, ¿ya? Que tenemos nosotros en nuestro país de 7.000 pesos per cápita, cuando las cifras indican a nivel internacional promedio deberíamos tener 14.000 pesos. Estoy hablando del aporte de salud que se destina para entregar, ¿cierto?, las atenciones mínimas o el desde para las personas. Una persona que tiene ISAPRE, por ejemplo, su aporte es de 60.000, 70.000 pesos, insisto, este es el desde que entrega de su sueldo a salud. Imagínate en la salud de atención primaria es desde 7.000 pesos. Con 7.000 pesos los municipios tienen que organizar, gestionar y entregar atención de salud para las personas que consultan, que en Valparaíso cada vez son más porque la ciudad se ha ido empobreciendo, sobre todo en los últimos años, con índices de cesantía muy altos, una pobreza también muy alta, son la mayoría adultos mayores con pensiones o jubilaciones muy bajas y, como tú mencionabas recién, una infraestructura de salud precaria. Y ahí estamos hablando de los indicadores, ¿cierto? Los determinantes de la salud que hacen que una población que tiene esas características se enferma más y aumenta mucho más su mortalidad. Sí, bueno, y hablamos también del tema de la prevención, que ha sido lo que ha salvado un poco a través de los trabajadores de la salud primaria, la gente del hospital, a través de las muestras, de la vacunación en el contexto del COVID, que por un lado tenemos esta escasez de infraestructura que se nota en la falta de camas y que hemos tenido momentos realmente críticos por lo que tú has contado, ha salido en prensa en todos lados, pero por otro lado hemos logrado salvar la situación justamente por el gran profesionalismo y buena disposición que ha tenido que han tenido los profesionales de la salud detrás. Cuéntanos un poquito, Mauricio, cómo han estado viviendo, cómo están estos últimos días en el Van Buren con respecto a la pandemia. ¿Cómo se está viviendo ahí en tiempo real ahora, ayer, este fin de semana? Sí, mira, yo tuve turno ayer domingo en la unidad de cuidados intermedios, y donde esa unidad se caracterizaba, a diferencia de la unidad de cuidados intensivos, en no tener pacientes con ventilador mecánico, ya de los llamados pesados, y hoy esa unidad ya está transformada en una UCI, donde de los 16 pacientes que hay, 14 están con ventilador mecánico. Un poco esa muestra para que tú te puedas imaginar cómo está el hospital, y las camas del hospital se han ido transformando a camas críticas en la gran mayoría de sus áreas, y esto significa que tú has sacado camas de pacientes, ¿cierto?, de baja o de mediana complejidad, que eran pacientes no COVID principalmente, y estos pacientes hoy en día están esperando en su casa. En Valparaíso tenemos 4.800 personas esperando cirugías en sus casas no resueltas desde el año 2017 a la fecha en la lista de espera. O sea, por atender el COVID, que es la urgencia, ¿cierto?, que tenemos en pandemia, hemos dejado atrás 4.800 personas sin ser operadas, sin resolver sus patologías, muchas de ellas con una mortalidad, ¿cierto?, que empieza a aumentar día a día su morbimortalidad, el riesgo de que se puedan morir producto de esa patología no resuelta. Y tienen más de 18.000 personas esperando interconsulta enviada desde los consultorios de atención primaria, desde los más de 13 consultorios CESFAM que hay en la ciudad, pero también de San Antonio, ¿ya? Y también desde la tercera región, donde somos centro de referencia nacional, macrozona neuroquirúrgica y oncológica. Y ahí tienen más de 18.000 personas, que con la macrozona podrían llegar a 24.000, personas esperando en su casa, con mucho dolor, muy preocupadas, angustiadas por otras patologías no COVID.
ese es el panorama que tenemos, que muchas veces las personas que están en su casa no comprenden la angustia también que vive el profesional de la salud, porque cabe señalar que las personas que trabajan en el Van Buren son personas de Valparaíso, de los mismos cerros. Somos personas que vivimos, ¿cierto? Vivimos, respiramos la ciudad, pasamos, si yo, en el caso mío, yo no vivo en Valparaíso, pero paso en la semana muchas más horas de las que paso en mi casa, las paso en el hospital. Claro, Por lo tanto, todo lo que nosotros estamos viviendo está quedando, ¿cierto?, impregnado en nuestra mente, en nuestros corazones. Son recuerdos, vivencias de mucha angustia ahora, mucha impotencia, cuando hemos visto decisiones de autoridades que no han sido coherentes, que no han tenido una comunicación de riesgo efectiva y que no han sabido estar en la calle y ver que si tú determinas una cuarentena que se prolonga en el tiempo y no das los apoyos económicos necesarios, estas personas no van a respetar la cuarentena, y no porque no quieran respetarla, es porque tienen hambre y porque necesitan trabajar. Por lo tanto, si tú haces una cuarentena, debes tener apoyo, porque no estamos en aquellos países donde las personas tienen ciertos ingresos que son altos y que les permiten quedarse tranquilamente en sus casas. Y claro. Valparaíso es una ciudad muy pobre, con mucha cesantía, que si tú haces estas medidas, los dejas finalmente, ¿cierto?, en una encrucijada, ¿cierto? Los dejas entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Aporto a la sociedad quedándome en la casa, o dejo que mis hijos se mueran de hambre porque el papá no sale a trabajar? Ese es el gran problema Paremos de las ahí, autoridades. claro, Sí, paremos un poquito en el tema de autoridad. ¿Fue conocida tu disputa, tu golpeada de mesa que le hiciste al ministro Mañalich el año ya antepasado, sería fines del 2019, sí, comienzo del 2020, claro, cuando tú estabas de director del Hospital Van Buren? claro, Justamente porque tú venías indicando estos datos que eran terribles, lo que acabas de decir, pues has dado hartos datos, entonces yo dejaba ordenar un sí, poco. Tú acabas de decir hace unos minutos atrás que el presupuesto parte con un 30% menos, o sea, el presupuesto anual que le llega a un hospital como el Van Buren es un 70% de lo que realmente gasta. ¿Ah? Y en ese momento yo recuerdo que fue muy bullado el tema, porque realmente se veía que tú lo hacías genuinamente con una desesperación propia del profesional que está ahí en el hospital, en el día a día, que no había casi ni jeringas, ni material quirúrgico, no había nada. Entonces, esto venía sucediendo justo en el entorno ahí antes, después, digamos, de lo que fue el estallido, y luego el 2020 nos llega la pandemia y recibimos esta pandemia en ese estado de absoluta precariedad, como habíamos dicho. Cuéntanos un poco, ¿pudiste llegar a algo, se instaló algún tema a partir de este emplazamiento o de esta radiografía que le mostraste al país, al ministerio, de cómo estaba el hospital? ¿Se pudo lograr algo positivo de eso? se logró algo, pero que fue solo para salvar el año, entre comillas, porque nosotros lo que hicimos fue mostrar la autoría que nos hizo el mismo ministerio. La misma Contraloría había participado en los procesos internos del hospital. Se demostró que el presupuesto era insuficiente. Eso es lo primero. Por lo tanto, las autoridades comprendieron. Para nosotros era importante que fueran al hospital, revisaran las cifras y comprendieran que los subtítulos que se entregan, los presupuestos para los subtítulos, tanto recursos humanos como infraestructura, fármacos, eran insuficientes al gasto que realiza un hospital. En segundo lugar, pudimos también demostrar, y ahí el ministro quedó, ¿cierto?, una persona que falta la verdad. Pudimos demostrar también que sí era efectivo, que habían personas que no se estaban operando, que faltaban insumos y que teníamos el recurso humano listo, dispuesto para poder hacer esto, pero que no teníamos las condiciones mínimas, que eran, por ejemplo, fármacos anestésicos, tornillos para los traumatólogos, ¿cierto?, los neurocirujanos, y eso no estaba. Y no estaba porque el Ministerio de Salud, a través de, ¿cierto?, el Ministerio de Hacienda entrega al Ministerio de Salud, y luego por la Subsecretaría de Redes a los servicios de salud, un presupuesto insuficiente, y que lamentablemente es administrado por los servicios de salud y no por los hospitales, que se llaman autogestionados. Eso también lo pudimos demostrar. Nosotros
que somos hospitales, entre comillas, autogestionados, si tú tienes la posibilidad de ser autogestionado de verdad, ¿tú qué podrías hacer? Podrías aumentar la producción de un hospital, que es los pabellones en la época de verano y primavera, por ejemplo. Primavera, verano te pones tú a operar y generas muchos ingresos porque tú cuando haces actividades clínicas son pagadas por FONASA, ¿ya? Pero, ¿qué pasa acá? La piedra de tope es el Ministerio de Salud que si bien te deja ser autogestionado, entre comillas, finalmente ellos determinan los presupuestos que te entregan. Y FONASA no paga lo que corresponde por las atenciones prestadas por el hospital. Por ejemplo, una cirugía que vale, el costo de realizarla son 200.000 pesos, FONASA paga 120.000 pesos. Cada vez que tú haces una actividad clínica en el hospital, el Fondo Nacional de Salud te paga menos de lo que tú gastas como hospital. ¿Y Y eso así por los qué, hospitales Mauricio? se van. Son ¿Pero cómo? determinaciones, son determinaciones sí, que se realizan a nivel central y donde FONASA muestra índices espectaculares de gestión, pero los hospitales se van empobreciendo día a día y van dejando de dar prestaciones de salud a sus afiliados, que son el 85% de la población en Chile de FONASA, la que usa los hospitales por obligación, porque no tienen la posibilidad de ir a una clínica, por ejemplo, y esas personas se ven obligadas a hacer tremendas listas de espera, a hacer tremendas filas para ser atendidas. FONASA dice que está todo muy bien, pero eso no es así y lo que paga por prestación al hospital es bajo y el presupuesto que entrega el ministerio, como te digo, es un 70% de lo que gasta un hospital. Y eso lo Pero pagan finalmente las personas. claro, ¿y cómo revertimos esto? ¿Cómo que se puede hacer algo que el contexto de la Acá Constitución parece que no tiene mucho que ver tampoco? Esto tiene que ver con la burocracia nacional, ¿no? Es como, por un lado tenemos la salud primaria municipal, tenemos la salud, ¿cómo se llama la salud, la oficial, la del sí, la no, ministerial? de No sé las cómo se llama, la salud. La- no, no, no. Lo que pasa es que tenemos atención primaria y luego tenemos atención secundaria y terciaria. Ahora, lo importante acá es que los diputados y senadores que aprueban la ley de presupuesto el año anterior debieran estar más presentes y conocer esta realidad para que ellos, cuando les toque aprobar el presupuesto para el año siguiente, puedan ellos, ¿cierto?, decir que no y exigir que el presupuesto del año, ¿cierto?, sea acorde a las necesidades y a los gastos reales de, primero, salud, educación. Esto no solamente pasa en salud, sino que en otras áreas como educación. Y así los presupuestos siguen destinando recursos a otras áreas que creo que no son tan importantes. ¿Como cuáles? Defensa, por ejemplo, hay momentos en los cuales habría que revisar eso y no decir que no corresponde, pero creo que en momentos como este, donde Regular, arrastramos déficit claro. en salud, deberíamos equiparar esto y entregar un presupuesto más acorde a las necesidades, ¿cierto?, de las personas que, imagínate si en Valparaíso nosotros seguimos entregando una salud que es precaria, de a quien que no tiene un acceso y una oportunidad para las personas, ¿cierto?, que están esperando, nuestros niveles de enfermedad van a aumentar, la morbimortalidad va a aumentar, la pobreza va a aumentar, y así Valparaíso nos va a costar muchísimo más, muchos más años en sacarlo adelante. Perdemos mano de obra, por ejemplo. Si la gente no se... Imagina una persona que tiene una fractura en una pierna y no se opera, y lleva meses esperando, esa persona, si se opera, queda activamente una persona activa para poder ir a trabajar. Y esa persona alimenta una familia entera, le paga los estudios a su hijo, todo eso se va atrasando en el tiempo y seguimos haciendo de esa familia una familia aún más pobre. Por lo tanto, para mí, por eso es importante recalcar en el tema de salud, sobre todo en las listas de espera quirúrgicas, por ejemplo, que pueden permitir que tengamos más personas dispuestas a reactivar la economía de la ciudad. Oye, Mauricio, pucha, yo esperaba dar algún tipo de esperanza por acá. Bueno, ya sabemos que hay que empezar entonces a generar una concentración a nivel parlamentario. Y ahí entonces entramos en tu rol. Tú eres consejero nacional del Colegio Médico. Sí. ¿Cómo está la relación, justamente esa relación del Colegio Médico con el mundo parlamentario para que estos temas sean temas reales para ellos? Porque, o sea, con la importancia que tiene,
me parece que es extraño que no logre permear a los parlamentarios. Tal vez falta más difusión, falta más acción, salir y hacer alguna acción más creativa, digamos, no sé, porque es realmente grave lo que tú dices. Entonces, deberíamos Sí, estar pero todos y todas, digamos, detrás de ustedes, colocando los temas de importancia en primer orden jerárquico de prioridades a nivel nacional. porque en política, en general, la salud y la educación, y quiero que vayan de la mano estos dos temas, es importante porque son temas que políticamente no nos dan réditos en lo inmediato, no nos entregan ciertos beneficios políticos al corto plazo, son a mediano o a largo plazo. Por lo tanto, la mayoría de las decisiones políticas de las autoridades en general no abordan la salud como una prioridad y tampoco la educación. Yo creo que eso es importante modificarlo también a nivel de constitución para aquellos que están trabajando, ¿cierto? Aquellos que están postulando a estos cargos. Creo que es importante que lo tengan como prioridad, pero en nuestro país es la única forma que pueda salir adelante es con buena salud. A mí me interesa mucho cómo funciona la salud, pero Claro. también con una que vaya de la mano con educación, Y en porque este contexto, disculpa que te interrumpa, en este mm, contexto que estamos viviendo una bandera, de que el tema de salud pasó a ser lejos lo más importante para nuestra sobrevivencia, porque lo que tú mismo hablas, por niveles de pobreza, porque eso implica estar en cuarentenado, en un gobierno que coincido contigo, no ha logrado generar una estrategia eficiente al respecto, porque ya entramos en la séptima semana de cuarentena, nadie sabe cuándo se acaba, así evidentemente los que le están pasando más mal no, o sea, simplemente no te puedes quedar en la casa, vas a hacer lo que sea para poder generar algo. Entonces, claro, hay otros ejemplos en los cuales la cuarentena ha sido estricta, ha durado 3, 4 semanas, pero han venido acompañadas de fuertes recursos para que efectivamente sea así, la gente se quede en la casa y en ese tiempo se vacunan. Bueno, todo ese tipo de cosas es fácil hablarla, tal vez, obviamente muy difícil en la realidad. Pero si yo fuera parlamentario, si yo estuviera con un parlamentario, independientemente del tema macro, y sé que el presupuesto de salud es importante para poder elevar esto, claro que podemos encontrar que la solución puede ser más a corto plazo y que puede generarle un rédito político a las y los parlamentarios que aprueben o que apoyen este tipo de iniciativas. Yo creo que partiendo por el presupuesto es lo básico, o sea, que por lo menos podamos tener ese 30% más para llegar al 100% de lo que un hospital como el Van Buren, de alta complejidad, que abarca no solamente Valparaíso, sino que toda una macrozona en varios otros términos, pueda hacer su pega. lo que pasa es que, mira, yo fui concejal hace hartos años ya, casi 15 años atrás, no sé, más o menos. Todos Eh, los días se aprende algo nuevo. Fuiste concejal, Mauricio Cancino. Mira, Fui ¿en qué concejal comuna? en Puchuncaví, que fue mi primer trabajo fue allá, como médico rural, Ya, y aprendí mucho del manejo municipal y también aprendí que mi aporte a la sociedad iba a ser desde la salud y por eso no volví más a presentarme a algún cargo. Creo que desde ahí va mi aporte, pero creo que es muy importante saber y conocer ese mundo político me permitió también darme cuenta que las miradas de muchas personas que participan en política, sobre todo a nivel ministerial, por ejemplo, no son las personas que más saben y que conocen la realidad. Y que política tiene muchas aristas. Por ejemplo, ¿qué era más importante? ¿Mostrar desde un avión bajando ventiladores mecánicos o haber fortalecido en su momento el testeo, la trazabilidad y haber hecho una buena estrategia de aislamiento? Es muy difuso decir eso, no tiene algo tangible que las personas puedan impactarse. Entonces la estrategia de Mañalich en la primera etapa, si bien sirvió, los ventiladores son importantes, pero tú te estás fortaleciendo en la etapa final de un paciente que ya llega complicado, a punto de claro, morirse y que requiere un ventilador. ¿Por qué la estrategia no fue potenciar la trazabilidad, ¿cierto? El testeo, la trazabilidad que nos permitiera tener control de la pandemia y haber puesto los recursos ahí primero, y eso hubiese impedido que una persona avance desde su casa hacia el CESFAM, del CESFAM hacia el SAPU, del SAPU a la urgencia, que llegue ahogándose y que termine conectado a un ventilador mecánico. Y así en Chile la salud pública tiene una mirada que es errónea. ¿Por qué?
hablemos de la municipalidad y de Valparaíso, no están puestas las fichas en la atención primaria, que es donde deberían estar. Si nosotros mantenemos a la población sana, haciendo prevención en salud, que es el rol de la atención primaria, esas personas, el filtro que vamos a tener va a ser importante y esas personas se van a complicar menos y cuando lleguen a ocupar los establecimientos más complejos van a ser un número inferior, ¿cierto? Y van a ser personas conocidas por sus médicos, conocidas por la red. Para muestra algo, por ejemplo, en Valparaíso no hay una ficha electrónica, siglo XXI, ¿cierto? Estamos en el año 2021 y no tenemos una ficha electrónica que sea que converse entre la ficha del Van Buren con la ficha de los consultorios, con los CESFAM. No existe. Todavía en este año tenemos 2021 a la señora Juanita que baja del Cerro Las Cañas, se presenta a la urgencia y tú le preguntas qué medicamentos toma y ella dice la pastillita azul, la rosada, la amarilla, y tú le preguntas, y una blanca grande, que es la metformina generalmente, pero uno tiene que empezar a adivinar y empieza a buscar, te pasa una libreta en papel con una letra que no la entiendo, no me entiendo ni yo la letra como doctor, imagínate, voy a entender la letra de un doctor de un CESFAM, y eso no existe en este momento, no conversan los sistemas, los software, no conversan los del CESFAM con los de los hospitales. Entonces Oye, uno tiene que yo tengo empezar a entendido, adivinar. claro, y el CEFAM es digital y está actualizado en todo caso, ¿no? Sí, está actualizado, tienen fichas, pero las empresas que contratan no conversan, por supuesto, con las empresas que contratan el servicio de salud, porque los CESFAM dependen de la municipalidad y los hospitales dependen del servicio de salud. Cada uno tiene una propuesta con una empresa distinta, de acuerdo, ¿cierto?, a la licitación que realicen, y ya las empresas no conversan unas con otras porque no les conviene compartir su negocio, que es la información de los pacientes finalmente, lo que perjudica a la señora Juanita, a toda su familia y a todas y cada una de las personas que llegan a la unidad de emergencia. Muchas veces no pueden hablar, no pueden contar lo que tienen, pero tal vez con el RUT podríamos conocer todo su historial clínico y darle una mejor atención rápidamente y después contarle al doctor que está en el CESFAM, decirle lo que pasó, cómo la atendimos, lo que hicimos y no mandarle una hoja de un papel, ¿cierto? Que en realidad no se entiende mucho y que Claro. Oye, lamentablemente vivimos como el año 50 del siglo pasado. oye, Mauri, pero lo que estoy contando es también, oye, es terrible, es que realmente, es que mira, desde lo más básico, claro, yo como arquitecto también reclamo siempre desde lo más básico, que a veces parte con simples trazados en las calles, hasta temas ya macros como el tema portuario, el tema de transporte, conectividad, pero claro, son, comparado con todo lo que tú dices, es tan diminuto este problema comparado con estos otros y que, por ejemplo, con este tema de la digitalización de forma unificadora, mira todos los problemas que podríamos, cuántas vidas hasta se podrían salvar y capaz que esto induce a mucho error. ¿Cuánta, cuánta trazabilidad hubiésemos hecho bien si yo veo una persona que llega al hospital en malas condiciones a la urgencia y tuviese una buena comunicación y fluida con los CESFAM y pudiera yo saber con quién vive esa persona, dónde vive, conocer la ficha de protección familiar y con eso yo también voy a saber las condiciones, ¿cierto? Que puede tener esta persona, si puede estar en su casa en aislamiento y si no, informar a la Seremi rápidamente y que pueda ser ubicada en una residencia sanitaria. No existe esa comunicación. ¿Y por qué no existe? Porque se prefirió la estrategia de comprar ventiladores, de comprar tecnología, lo que ha sido muy bueno para la SUSI, pero ¿por qué prepararse para lo peor Para lo cuando peor. pudimos haber puesto las fichas en, ¿cierto?, haber hecho la prevención, el control de la pandemia con el testeo, un testeo importante que ha sido insuficiente hasta el día de hoy, una trazabilidad adecuada y un aislamiento oportuno que permita que el virus dentro de las casas no sigan contagiando a otras personas. Claro, que es lo que ha pasado. Finalmente, por ahí me contaba, lo vi en un programa, a otro doctor del Van Buren también, que él contaba que ahora último lo que se encuentra en las salas críticas son personas de un mismo núcleo familiar. O sea, está el tío, la sobrina, el papá, el hijo, el esposo y la esposa, y que lamentablemente
uno de ellos no sale vivo. O sea, que la situación es extremadamente terrible porque finalmente al estar confinado y igual contagiarse, la pandemia se empieza a desarrollar al interior del hogar. Sí. Entonces, Pero eso en todo orden de cosas. Y por eso es importante tu visita junto a Claudio Reyes cuando estuvieron en el hospital, era mostrarle a ustedes porque ustedes son la voz de la gente y ustedes también comprendieron, conocieron cómo estaban los pacientes hospitalizados, esto que me cuentas tú, que pudiste ver que había un tío, una tía, ¿cierto? Una sobrina, todo en la misma sala, eso lo han comunicado y se han puesto también en el lugar de los funcionarios de salud, pero también han podido tener una comunicación de riesgo efectiva hacia las personas. Pero eso cuesta. Ustedes son personas que son de Valparaíso, quieren a Valparaíso y se acercan a los hospitales, pero imagínate la gente del ministerio o alguna autoridad, incluso parlamentarios, que no tienen absolutamente idea, no se han aparecido por el hospital, no saben lo que pasa en un hospital, no saben lo que pasa en un CESFAM, no conocen cómo funciona el sistema de salud y finalmente incurren en estos errores estratégicos que, como lo vemos los dos ahora conversando, tal vez se ve fácil, pero era fácil también antes. Era mucho más fácil si lo vemos de afuera y hubiésemos apostado a la prevención finalmente. oye, ¿qué hacemos entonces, Mauri? Quedan 5 minutos de programa y yo creo que vamos a tener que repetirla, ¿no? El próximo lunes, algo así, porque quedan muchos Sí. temas en el tapete. Si tú puedes, sería fabuloso. Pero realmente no quiero que terminemos todos deprimidos con el programa, porque efectivamente no, por todos los caminos que tratamos de buscar, encontramos puertas cerradas y una cosa que más que nada, pues casi por voluntad política, y bueno, e inteligencia, digamos, de los tomadores de decisión. ¿Cómo te parece a ti que tal vez como cuerpo colegiado, los concejales de Valparaíso debiéramos escribir una solicitud, una carta a los parlamentarios, al menos de la región, para que pudiéramos tener un encuentro tal vez así telemático y poder contar estos temas y con una petición de 3 puntos, por ejemplo, que uno podría ser el presupuesto, otro este tema de Sí. la información, o sea, es que eso es un encuentro tan básico que eso no suceda realmente, que no tengamos información interconectada entre la salud primaria, secundaria y terciaria. O sea, es absurdo. Ni siquiera hemos tocado el tema de salud mental, porque aparte nos estamos volviendo locos, todos acá encerrados. ¿Ah? Y la Sí. cantidad de gente que tiene angustia por lo que tú mismo describiste, que no puede salir a trabajar, que los hijos están en la casa, no tienen internet, hay teletrabajo, teleestudio. Entonces, es una cosa, pero complicadísima. Sí. Mira, yo creo que ¿Qué hacemos? A Valparaíso hay que tomarlo en serio. No, Valparaíso no es un juego. Valparaíso no está en buenas condiciones, está muy afectado, insisto, los determinantes de salud en Valparaíso están favoreciendo finalmente que Valparaíso se hunda aún más, ¿cierto? En la miseria, en la pobreza, y nosotros tenemos una condición de salud, de infraestructura, que es uno de los determinantes de salud, son varios, ¿cierto? Como te decía, el nivel de educación, la cesantía, ¿cierto? El tema de tener trabajo, de tener ingresos, pero en la infraestructura de salud, nosotros para Valparaíso necesitamos tener al menos 4,1 camas por 1.000 habitantes, no podemos seguir con 1,1 camas por 1.000 habitantes. Tenemos que tener eso, y eso que es sinónimo de desde ahora trabajar mancomunadamente en un hospital nuevo para Valparaíso. Desde el año 85, el terremoto, se quedó destruido el hospital de Formes, hicieron el congreso en ese espacio, 60.000 metros cuadrados, lo ocuparon con el congreso, porque dijeron que ahí no se podía construir un nuevo hospital porque las condiciones del terreno no eran aptas. Ya apareció 2 años después, se empezó a construir el 87 el congreso, está ahí, está en este momento ocupado por personas que no han hecho absolutamente nada por Valparaíso. Y Valparaíso lleva más de 35 años sin ese hospital de Formes y necesitamos esas 250 camas que nos permitan dar al menos, ¿cierto?, el desde para la atención de salud de las personas que siguen enfermando en una ciudad que está muy afectada, Eso insisto, por significa 4,1 sí, camas por persona serían 250 camas más. Eso es. aproximadamente sí, necesitamos el deforme. Con eso estaríamos bastante mejor, ¿ya? Pero con un hospital más. Tenemos el Pereira en este momento, que ha sido un apoyo importante como un hospital electivo. Está el Hospital Van Buren,
pero recuerda que el Van Buren recibe todo lo de San Antonio, que está más complejo. Por lo tanto, necesitamos un nuevo hospital Cuando tú y no haces un nuevo es... hospital, Mauri, es Sí. ahí mismo, en el mismo Van Buren, en la parte de adelante, ampliar el hospital y dejarlo ya que toque con Colón, por ejemplo. ¿Ese es el lugar o es Es otra que ubicación? ya se hizo eso. El hospital Van Buren, el edificio que se ve hacia Colón, ese edificio se construyó en el año 83 y es la torre médica del hospital. Sin embargo, los expertos, yo no soy experto en el tema, tú, tú eres experto, yo soy, creo que sé un poco de salud, pero los expertos tienen que ver, pero creo que la cota ahí del tema también por los maremotos, ¿cierto? No permitirían construir en el plan y debería hacerse un hospital en Playa Ancha o en Rodelillo o en Placilla, son los lugares que darían tranquilidad a una construcción de esas características. Estamos hablando de una construcción de 80.000 metros cuadrados hacia arriba, lo Mira, que Mauri, permitiría, sí, 80.000 metros cuadrados, harto dato, ya. Tenemos 4,1 camas por persona que equivalen a 250 camas más. Pensar que el per cápita de 7.000 debería ser a 14.000, como ocurre, parece en todos los otros países del mundo. Pensar en un nuevo hospital para Valparaíso. Quedemos sí, con esas tres tareas y vemos qué pasa. En la semana y voy a empezar a hablar con los concejales. Estamos a menos de un minuto, así que te doy las gracias infinitas, gracias totales, querido amigo. Tremendo programa. Vamos a ver cómo revertimos esta cosa. Así que te agradezco mucho este tiempo, tu conocimiento, tu pasión, tu energía, tu cariño, tu tranquilidad. Siempre mantienes tranquilidad en estos momentos. sí. No, yo te agradezco porque sé que has estado presente en el hospital, que has conocido los problemas, pero transformemos estos problemas en oportunidad. Perfecto. Es que nos unamos, nosotros participamos de chat, somos amigos y tenemos que juntar más gente que se pueda extender cierto su mano, su conocimiento, su energía, para que saquemos al paraíso desde todos los puntos de vista hacia arriba. Se corta ahora, compadre. Así que un gran abrazo. Nos vemos el próximo lunes entonces, o pronto.